Quiero referirme ahora, y ya para ir cerrando el análisis de la tipicidad y para pasar a antijuricidad, a un instituto que es bastante controvertido, que es lo que se conoce como la tipicidad conglobante. La tipicidad conglobante en nuestro país y en América es un concepto que desarrolla fundamentalmente Zaffaroni, que Zaffaroni lo plantea como la tipicidad conglobante como un correctivo de la tipicidad penal. Como un correctivo de la tipicidad penal. O sea, para Zaffaroni existe la tipicidad penal, que sería la tipicidad, perdón, la tipicidad legal o sistemática, que sería la adecuación de una conducta a la descripción de la conducta prohibida hecha por un tipo penal. ¿Bien? Entonces, si alguien se apodera de una cosa ajena, está hurtando porque el artículo así lo establece claramente. Ahora, puede que apoderarse de la cosa ajena no sea en todos los casos delito. Puede ser porque en algún caso existe una causa de justificación, un permiso. Por ejemplo, si yo me apodero de una cosa ajena para salvarle la vida a alguien, si yo entro a robar a una farmacia porque no tengo plata y veo que hay una persona que tiene no sé, una enfermedad que con un medicamento que es costoso se lo puede salvar en ese mismo momento, pues yo voy a estar actuando justificadamente, porque vamos a ver después, ¿no? Esto es lo que se conoce como estado de necesidad justificante, y esa conducta típica, en el marco de un ordenamiento jurídico, vamos a decir que no es antijurídica, y por ende no será delito. Ahora, lo que se plantea, la tipicidad conglobante, es, tenemos que ver si esa tipicidad legal, en todos los casos y conglobada, es o no es típica. Porque podemos encontrarnos, según la teoría de la tipicidad conglobante, con supuestos en los cuales hay tipicidad legal, pero no hay tipicidad conglobante y por ende hay atipicidad. La tipicidad conglobante sería analizar todo conglobadamente todo el ordenamiento jurídico y ver si esa conducta que es legalmente típica no está fomentada u ordenada por el Estado. ¿Por qué? Porque sería incoherente, según la teoría de la tipicidad conglobante, que aquella acción que está, por más que esté descripta con un tipo penal, pero a la vez es ordenada por el Estado, o hay alguien que recibe una orden de una autoridad para realizar esa conducta, digamos que esa conducta sea típica, y luego pasemos a analizar si esa conducta que le ordenaron, que el propio Estado le ordenó que realice, si definimos que es típica, pero después vamos a ver si estaba o no estaba justificada, o si eso no es reprochable, antijuricidad o culpabilidad. Es incoherente dentro de la teoría, porque la consecuencia va a ser la misma desde el punto de vista práctico, las consecuencias van a ser la misma, no hay delito, ¿no? Pero, ejemplo, perdón, no hay delito, pero la teoría sería incoherente si dijéramos que es típico algo que está ordenado o fomentado por el Estado. Ejemplo, yo le decía, ponía recién el ejemplo del hurto, que castiga al que se apoderara de una cosa total o parcialmente ajena. Si yo soy un oficial de justicia y a mí una orden judicial me mandan a secuestrar un objeto que ha sido embargado, o yo soy policía y tengo una orden de allanamiento y me mandan a secuestrar un objeto vinculado con un delito y la orden está, si yo, oficial de justicia o policía, no cumplo con esa orden, estaré cometiendo un delito yo. O sea, no es simplemente que tengo la opción de cumplir o no cumplirla. No, a mí se me ordena que cumpla. ¿Qué se me ordena que cumple? Una acción que es legalmente típica, apoderarme de una cosa ajena. Entonces, lo primero que podríamos decir, che, se metió un tipo en mi casa. ¿Y qué hizo? Se llevó, no sé, mi pistola 9 milímetros. ¿Qué es lo que primero alguien puede decir? Che, ¿te hurtaron la pistola 9 milímetros? Sí, pero resulta que y bueno, hiciste la denuncia. No, lo que pasa es que el que vino de la policía tenía una orden de secuestro en el marco de un allanamiento. Entonces, es ilógico o es incoherente decir que aquel policía que estaba cumpliendo esa orden, su conducta era típica,
Después veremos cómo lo resolvemos, obviamente el delito no va a ser. Entonces, ese ejemplo que acabo de poner, para la teoría de la tipicidad conglobante, es legalmente típico, pero conglobadamente atípico, y por ende es atípica la conducta. No hay tipicidad y no seguimos con el desarrollo de la teoría del delito. Básicamente la teoría de la tipicidad conglobante, como les decía, se inscribe o Zaffaroni desarrolla sobre la base de estos elementos. Es conglobadamente atípica aquella conducta que, aunque sea legalmente típica, está ordenada por el Estado, ejemplo que le acabo de poner, está fomentada por el Estado, ¿no? Hay algunas actividades que el Estado no las ordena, pero las fomenta. El ejercicio de la medicina, por ejemplo, el ejercicio del deporte, de las actividades deportivas, son actividades fomentadas por el Estado. El ejemplo más claro es el ejercicio de la medicina. Si un médico le trae un paciente, un médico del hospital de emergencias, le trae un paciente que tuvo un accidente hace instantes y su vida está en peligro, y para salvarle la vida tienen que cortarle un miembro, amputarle un miembro, en el momento que agarren un instrumental quirúrgico y le corten la pierna de la rodilla para abajo, estará cometiendo lesiones gravísimas, ¿no? Típicamente, legalmente típica, va a coincidir con el delito que describe la conducta de lesiones gravísimas. Ahora, ¿sería lógico que sea lesiones gravísimas la conducta de un médico que está salvando la vida a alguien? Y no, claramente no, porque eso es algo fomentado por el Estado y es incoherente. Entonces, para la teoría de tipicidad conglobante, la conducta de ese médico es atípica porque es está desarrollando una actividad fomentada por el Estado. Si nos quedamos un segundo en las conductas que son vinculadas con la salud, distinto podría ser el criterio que tomemos respecto de las intervenciones quirúrgicas de carácter estético, que si bien son permitidas, pero no son fomentadas por el Estado porque no buscan restablecer un equilibrio orgánico, buscan otra cuestión. En muchos casos buscan una cuestión puramente estética, pero no voy a profundizar sobre esa cuestión. Siguiendo dentro de la actividad fomentada, por ejemplo, el deporte. El deporte muchas veces supone la realización de conductas típicas. En los deportes de contacto, por ejemplo, es muy probable que se produzcan lesiones, ¿no? Pero el deporte está fomentado por esto. No está ordenado el deporte, pero sí está fomentado. Hay una ley nacional del deporte que entre sus principales objetivos está el fomentar la práctica deportiva por razones educativas, por razones de salud, ¿bien? Por razones de representación nacional. El deporte, desde fines de la década del 60, está fomentado para la República Argentina, aunque no lo diga la Constitución, la ley del deporte lo establece. Entonces, si a una persona practicando una práctica, o sea, realizando una práctica deportiva, no sé, jugando un partido de fútbol o de rugby, por ejemplo, lesiona al otro en el marco de un reglamento, sería incoherente decir que su conducta fue típica. Acá cobra mucha importancia la cuestión del reglamento, ¿no? Si yo practico un determinado deporte, con un partido de fútbol, yo sé que lo hago sometido a las reglas del fútbol y no a las reglas del rugby, que son distintas, y mucho menos a las reglas del boxeo o de cualquier otra arte marcial, ¿no? Donde justamente, si hablamos de un arte marcial o hablamos del boxeo, el deporte consiste justamente en gana el que más lesiones dolosas le provoque al otro. Entonces, si a mí me agarra una persona y me lesiona el rostro con un corte importante, pero eso fue en la práctica del boxeo, y yo acepté participar de esa contienda, ¿no? Subirme al ring con las reglas del boxeo, ¿no? Sabiendo que voy a usar un guante o voy a usar un protector si es amateur, ¿no? Etcétera. O sea, hay un reglamento y unas reglas. Si yo me sometí voluntariamente con mi consentimiento a esas reglas de ese deporte, sería ilógico decir que el que me lesionó a mí, dándome una trompada en la cara, ha realizado una conducta típica. ¿Por qué? Porque está en el marco de una actividad fomentada, y en esa actividad fomentada se actuó conforme a lo que dice el reglamento, ¿no? Distinto que el boxeador agarre un fierro y le dé un fierrazo en la cabeza, ya estaría totalmente fuera de lo que es el reglamento de ese deporte, que como tal está fomentado por el Estado.
También se vinculan entre las cuestiones que pueden generar la tipicidad conglobada, por ejemplo, el principio de insignificancia, ¿no? Cuando hay una lesión mínima al bien jurídico que no alcance a afectarlo verdaderamente. Ya hemos hablado de esto, pero por ejemplo, si a una persona le arrancan un pelo, su integridad física se ve disminuida. Antes tenía una X cantidad de pelo y ahora tiene un pelo menos. Sin embargo, no entra en el concepto de lesiones porque no alcanza a afectar el bien jurídico, ¿no? Salud, que es el equilibrio orgánico funcional porque le falte porque tenga un pelo más o un pelo menos, aunque si nos lo pusiéramos a contar nos daríamos cuenta que su integridad física se vio disminuida, pero de una manera insignificante. ¿Bien? Lo mismo aquel que entra a un bar y donde venden pizza o carlitos y va agarrando los escarbadientes de la mesa y se lo lleva. Tal vez está hurtando, ¿no? Se está apoderando de algo que le es ajeno y sin pedir permiso. Sin embargo, no es insignificante en concepción del patrimonio de aquella persona que es el dueño de eso, que puede ser el que pagó por ese carlito, por esa pizza y dejó el escarbadiente ahí sin llevárselo, o el dueño del bar, en todo caso le correspondería a él. Entonces el principio de insignificancia también entra, según este análisis, dentro de la conglobancia. Sin embargo, esto discutido, según Zaffaroni con el tiempo fue planteando que esto es un complemento para la teoría de la imputación objetiva. Y otros que directamente consideran que lo tenemos que resolver dentro de la teoría de la imputación, a estas situaciones, mejor dicho, la podemos resolver dentro de la teoría de la imputación objetiva. A ver, ¿se acuerdan? Esto ya lo vimos, ya lo desarrollamos, cuando vimos causalidad, vimos que pacíficamente hoy se acepta, ¿no?, como una manera de limitar la causalidad, ¿no? No las teorías subjetivas, sino la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? Dijimos que no vamos a decir que no hay causalidad y por ende no hay tipicidad objetiva si una persona actuó, aunque sea dentro de una actividad riesgosa, pero dentro de lo que vamos a considerar los riesgos permitidos. Y solamente sería imputable objetivamente cuando el sujeto activo traspasa ese límite y realiza un riesgo prohibido, un riesgo no permitido. ¿Se acuerdan de la teoría del riesgo? Esto lo introduce Klaus Roxin. Roxin dice, imponen algo que ya se venía trabajando, pero que hoy ya no cabe discusión. Vivimos en un mundo en el que está lleno de actividades riesgosas permitidas, desde la conducción de un vehículo, cualquier medio de transporte, ¿no? Ciertas conductas que hoy para nosotros son, no sé, la instalación celular y la comunicación celular y la necesidad de usar redes y antenas que algunos pueden considerar que pueden poner en peligro la salud de las personas, ¿no? El uso de satélites, el uso de material fertilizante o pesticidas, ¿no? Hay un montón de cuestiones que nosotros sabemos que generan un riesgo y sin embargo son aceptados porque el mundo en que vivimos hoy en día nos lleva a una serie de necesidades y el progreso nos ha llevado a tomar como necesarias la asunción de ciertos riesgos. Entonces, a partir de ahí, si analizamos cómo limitamos la causalidad, causa-efecto, y nos remontamos hasta el Big Bang o hasta Adán y Eva. ¿Cómo lo limitamos? ¿Cómo le podemos atribuir responsabilidad penal a una persona? ¿Cómo podemos imputarlo objetivamente? Para la teoría de imputación objetiva, solamente son imputables aquellas conductas que suponen la realización de un riesgo no permitido, ¿no? Si yo manejo un vehículo automotor y lo hago en exceso de velocidad, de esa actividad riesgosa pero permitida, traspasé el límite y será imputable objetivamente las lesiones o el homicidio que yo cause por haber ido en exceso de velocidad, que es fuera de lo que es el permiso que yo tengo para realizar una conducta peligrosa. Entonces, dentro de esta teoría de la imputación objetiva, muchos te ponen las mismas situaciones planteadas por la tipicidad conglobante. Quedan fuera del riesgo no permitido, quedan fuera del riesgo, quedan fuera del riesgo permitido, o pasarían a ser un riesgo no permitido, realizar conductas que vayan más allá de lo fomentado u ordenado por el Estado. Dicho de otro modo,
Si yo estoy realizando una actividad fomentada por el Estado, estoy actuando dentro del riesgo permitido. Si yo estoy realizando una conducta ordenada por el Estado, claramente estoy dentro de lo que es la actuación permitida, del riesgo permitido, la actividad riesgosa permitida, ¿no? Entonces, la insignificancia es lo mismo. Socialmente no va a ser reprochable y por ende no me va a ser imputable si yo no logro afectar el bien jurídico, ¿no? Más allá de la legalidad está el principio de lesividad, y la lesividad si no se presenta la lesividad, no hay afectación a un bien jurídico, no hay tipicidad posible. Entonces, insisto, la tipicidad conglobante está muy arraigada en el finalismo argentino, porque Zaffaroni lo ha puesto, esto lo han seguido en toda América y en todo el mundo de habla hispana, claramente, pero el propio Zaffaroni luego en su teoría la va modificando, su teoría de la tipicidad conglobante la va modificando y va buscando de algún modo adaptarla a la imputación objetiva y a algunos principios que son más propios del funcionalismo. No podíamos dejar de plantearla y dejar el tema planteado antes de pasar a la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque justamente ahora vayamos a ver la antijuridicidad y vamos a ver los tipos permisivos. Vamos a ver los supuestos donde hay permisos para realizar conductas típicas. Entonces, tenemos que determinar cuáles son aquellas conductas que, pese a ser legalmente típicas, pueden que sean atípicas, y otras que son legalmente típicas, conglobadamente típicas, para quien sostenga la teoría de tipicidad conglobante, y entonces recién sí vamos a pasar a analizar si son o no son permitidas por el ordenamiento jurídico. Pero una cosa es la orden, una cosa es el fomento, y otra cosa distinta es el permiso. ¿Bien? Y ahí está centrado el eje de el desarrollo de esta teoría que le acabo de plantear. Bien, seguramente lo que acabamos de decir se terminará de comprender cuando desarrollemos en las próximas clases la antijuridicidad y los tipos permisivos.